Hola chicos, somos el grupo 6 y les vamos a presentar la práctica número 4, que es conductividad de materiales y compuestos. El contenido de esta práctica viene a ser introducción, metodología, presentación y análisis de resultados y por último conclusiones. Entonces, introducción. Como bien sabemos, la preocupación por cuidar el medio ambiente ha incrementado debido a los últimos reportes que se han tenido sobre los efectos que tienen nuestras prácticas industrializadas en el medio ambiente, y una de ellas viene a ser utilizar polímeros derivados del petróleo para pues empacar diferentes cosas o para otros fines. Por esta razón, se han desarrollado diferentes materiales, los cuales buscan tener un menor impacto a nivel ambiental y mantener las propiedades que ofrecen los materiales que son derivados, por ejemplo, del petróleo. Un ejemplo de ellos es el ácido poliláctico o PLA. Sin embargo, este polímero no cuenta con una buena estabilidad y térmica y resistencia al impacto. Y esto puede ser de gran problema a nivel industrial porque muchas personas buscan estas características. Sin embargo, sí hay características a resaltar que es como que es amigable con el ambiente, ofrece buenas propiedades de barrera, incluso es utilizado en ámbitos de temas de medicina ¿para qué? Para ámbitos de medicina. Entonces, por tal razón, el objetivo de la práctica viene a ser evaluar la conductividad de un material PLA y un puro y un material compuesto que viene a ser, pues asumimos que es equimolar, de PLA, reforzado con grafito, con cacao y con arroz, y ver la incidencia que tiene el hecho de utilizar refuerzos en la conductividad de un material. Entonces, para la metodología, pues primero se nos propuso un método que viene a ser que dividimos las varillas de pelea en tres partes iguales y se expone el material a una plancha de calentamiento a 120 grados Celsius y se van tomando los datos en cada división realizada. Esto con el objetivo de evaluar el cambio de la temperatura a lo largo de la distancia y también siendo muy rigurosos con el tiempo y así poder aplicar la ley de Fourier. Entonces, pues los elementos necesitados para esto fueron una plancha de calentamiento, las tiras de PLA de los cuatro tipos, puro, con grafito, con cacao y con arroz, cinta pues para pegar la, mm, las tiras, una termoculpa, un cronómetro. Pero en nuestro caso también queremos mencionar el método que se investigó y es que en este método lo que se hacía es que se colocaban dos placas de cobre, una caliente y una fría y en medio el material. Esto con el objetivo de que precisamente se quería ver qué tanta capacidad tenía el material de transferir ese calor de la placa caliente a la placa fría y se llegaría a lo mismo, se llegaría igual a evaluar un cambio de temperatura respecto al tiempo, respecto a la distancia y así aplicar la ley de Fourier. Y pues realmente lo único que cambiaba con este método era que pues no necesitaban hacer las tres divisiones, sino que pues lo único que se tenía que hacer era em, utilizar dos placas de cobre. Y eso sería todo por parte de introducción y metodología. Pasamos a la presentación de resultados y análisis. En el procedimiento que planteamos, pudimos obtener los siguientes resultados, donde podemos ver los distintos resultados de temperatura inicial y temperatura final en tres diferentes secciones del material, en un tiempo de 5 minutos. En los cuatro diferentes materiales, que en este caso son ácido poliláctico con cascarilla de arroz, ácido poliláctico con grafito, cobre y y polipropeno con cacao. Todas las temperaturas iniciales fueron de aproximadamente 40 grados centígrados. En la primera gráfica podemos observar que el ácido poliláctico con grafito tuvo una temperatura final de 67 grados centígrados, por lo que la diferencia de temperatura fue 27 grados centígrados. En la segunda gráfica podemos observar que la temperatura final fue de 80 grados centígrados, lo que significa que la diferencia de temperatura fue de 40 grados. Esta es la mayor diferencia de temperatura, por lo que se podría afirmar que el ácido poliláctico con cascarilla de arroz es el más conductivo. En la tercera gráfica vemos que el ácido poliláctico con cacao tuvo una temperatura final de 42 grados, por lo que la diferencia de temperatura fue de 2 grados, por lo que se puede afirmar que este es el menos conductivo.
Y por último, vemos que el cobre con una temperatura final de 60 grados tiene una diferencia de 20 grados y es el segundo menos conductivo de estos cuatro materiales. De acuerdo a los resultados obtenidos, calculando la conductividad con la ecuación de energía para sistema con presión constante, el cobre es el más conductivo de las cuatro alternativas, ya que su valor fue el máximo entre las cuatro. Luego le sigue el pla con grafito, el tercero es el pla con arroz y por último el propileno con cacao. Según la literatura, este orden es correcto, debido a que el cobre debe ser el más conductivo, ya que es conocido por tener una de las conductividades térmicas más altas de todos los materiales. Esto se debe a su estructura cristalina de sus átomos, que permite que los electrones se muevan libremente. El segundo sería el filamento de pla y grafito. Debido a que el grafito es un material con una buena conductividad térmica, debido a su estructura en capas y la facilidad con la que electrones pueden moverse en esas capas. Cuando se agrega grafito al pla, aumenta su conductividad térmica en comparación al pla puro, pero aún está muy por debajo del cobre. La tercera sería el filamento de pla y cascarilla de arroz, debido a que la cascarilla de arroz es un material aislante térmico en lugar de conductor. Cuando se mezcla con pla, es probable que reduzca la conductividad térmica en lugar de aumentarla. Por lo tanto, se espera que tenga una conductividad térmica menor que el pla puro. Y por último, el filamento de polipropileno y cacao es un polímero termoplasmático con una conductividad térmica relativamente baja. La adición de cacao, que es un material orgánico, probablemente no aumentaría significativa su conductividad térmica, sino que la reduciría en comparación con los otros elementos. La conductividad térmica de un material a nivel molecular depende de factores como la estructura cristalina o amorfa, los enlaces químicos, la densidad y la presencia de impurezas o defectos. En el caso del PLA y el polipropileno puro, su estructura amorfa y los enlaces covalentes fuertes tienden a limitar su conductividad térmica, en comparación con otros materiales con estructuras cristalinas, o enlaces más débiles o mayores densidades. La compresión de estos factores moleculares es esencial para diseñar y seleccionar materiales con propiedades de conductividad térmica adecuada para aplicaciones específicas. Para el diseño de una estructura para una heladería con una capa aislante para conservar una temperatura interna de menos 4 grados centígrados, es importante seleccionar un material no metálico que tenga buenas propiedades de aislamiento térmico y propiedades reológicas adecuadas. Un material adecuado para la aplicación sería el poliestireno extruido, ya que tiene una baja conductividad térmica, lo que significa que es un excelente aislante térmico, es ruido en un material rígido y estructuralmente sólido, lo que lo hace adecuado para la construcción de paredes y techos. Para el diseño de un intercambiador de calor en el que se elevara la temperatura de una mezcla de acetona y nitrógeno, un material adecuado para esta aplicación sería el polipropileno, ya que el polipropileno tiene una conductividad térmica moderada en comparación con otros materiales plásticos, lo que lo hace adecuada para transferir calor. Además de esto, el polipropileno tiene buenas propiedades reológicas, lo que significa que es moldeable y puede formarse en diferentes geometrías para adaptarse al diseño del intercambiador de calor. Ahora hablaremos de las conclusiones que obtuvimos en nuestra práctica 4. En primer lugar, obtuvimos que el cobre tiene mayor conductividad que el PLA puro y sus derivados, es decir, cuando se mezcla con la cáscara de arroz, el cacao o el grafito. Igualmente, nos dimos cuenta que el PLA con cacao disminuye la conductividad, mientras que el PLA con grafito aumenta la conductividad. Adicionalmente, nos dimos cuenta que el PLA puro no tiene gran estabilidad térmica, pero al unirse con el cacao, esto mejora. Esto se debe a que la resistencia térmica es inversamente proporcional a la conductividad. Es decir, cuando se mezcla con el cacao, va a tener menor conductividad, pero mayor estabilidad térmica, mientras que cuando se mezcla con el grafito va a tener mayor conductividad, pero menor estabilidad térmica. Igualmente, nos dimos cuenta que a nivel molecular existe una relación inversamente proporcional entre la propiedad conductiva y el espacio entre las moléculas, ya que a menor conductividad es igual a mayor espacio entre las moléculas y viceversa. También nos dimos cuenta que tanto el método que implementamos en la práctica 4 como el método que investigamos es una buena opción para ver la diferencia de conductividades entre un material puro, en este caso el PLA,
y sus derivados cuando se mezclan con otros componentes. Finalmente, nos dimos cuenta que el PLA puro es una gran opción, o sus derivados es una gran opción para cuidar el medio ambiente. Sin embargo, nunca tendrá la misma capacidad conductiva que un material de origen metálico.